No conozco el futuro, solo estoy aquí para contarte cómo va a empezar. Así nos daba Neo la bienvenida al siglo XXI. En el video anterior, que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, hablé sobre la década de los 90, quizá la década más influyente en la historia del cine. Pero en este video me voy a centrar en un año en particular, en 1999, que para muchos cinéfilos y público en general fue el mejor año en cuanto a estrenos en la pantalla grande. ¿Están así? Veremos. Hay un debate histórico en cuanto a cuál fue el mejor año en cuanto a calidad de películas, si 1984 o 1999, y la verdad es como elegir entre Messi y Maradona. Los dos son los mejores, pero por algún motivo la gente tiene más afinidad o empatía por el uno o por el otro. La verdad que 1984 tiene lo suyo: Amadeus, Terminator, Karate Kid, La historia sin fin, Cazafantasmas, Pesadilla, Un detective suelto en Hollywood, Érase una vez en América, Gremlins, Indiana Jones, Top Secret, París, Texas, Footloose y muchas películas más. Y quizá le dedique un video más adelante, pero 1999 fue un año prodigioso, un año dorado para el séptimo arte. Hubo una época en que las películas más vistas no eran en su mayoría un eslabón más de franquicias gigantescas ni tenían guiones constreñidos por la discusión de turno en las redes sociales. Como ya dije, el 1984 fue un gran año para el cine, como también lo fue 1939 con El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó y otras grandes pelis más. Pero, ¿cómo lidió la industria y en especial Estados Unidos el inminente fin del mundo? Haciendo películas, claro. En 1999 el mundo se preparaba para el caos, el año 2000 estaba a la vuelta de la esquina y se avecinaba un desastre. Se predijo que los aviones caerían del cielo, se especuló que los sistemas bancarios implosionarían, que prácticamente volveríamos a la edad de piedra y un montón de boludeces más. Cuando se escribieron los primeros programas de computadora en la década del 60, los ingenieros habían usado un código de 2 dígitos para el año, omitiendo el 19. Los expertos temían que los programas no interpretasen correctamente el 00, causando fallas catastróficas para la humanidad y volviendo nuestros dispositivos electrónicos en nuestra contra, en una especie de Terminator con Pentium 1 y Nokia 1100 asesinos. Así que si sos millennial y estás viendo este video, no te rías de todo lo que vivimos. La cuestión es que ninguna de estas predicciones de los supuestos expertos pasó y en cambio la noche vieja transcurrió con total normalidad y sin incidentes. Resulta que la ansiedad es la clave del cine de este año. 1999 fue un año casi milagroso, repleto de historias originales con voces nuevas y emocionantes, muchas de las cuales reflejaron directamente los temores públicos ante el efecto 2000. En uno de los libros sobre cine que tengo hay una frase que dice: ese año parecía un año especial para el cine, había una gran sensación de emoción con un toque de fatalismo. Cuanto más nos alejamos, más nos damos cuenta de lo especial que fue. Y no se equivoca, 1999 fue el año en que Neo aprendió Kung Fu, en que el mundo aprendió la primera regla del club de la pelea, mejor dicho, el mundo conoció el club de la pelea. Fue el año en que un pibe veía gente muerta, el año en que 3 estudiantes se adentraron a un bosque y no volvieron más, el año de Anakin Skywalker y muchas más. La economía jugó un papel importante en la impresionante racha de películas con narrativa original de 1999. ¿Por qué? La época dorada de la televisión aún no había comenzado, o en realidad sí, porque Los Sopranos, sin dudas una de las mejores 3 series de todos los tiempos, se estrenó justamente este año, un 10 de enero, pero por cuestiones lógicas iba a tardar en posicionarse como tal y demostrar que la tele podía competirle al cine. Y más aún con la llegada de las plataformas. Entonces la tele seguía siendo el primo pobre de Hollywood, con principalmente series policiales y sitcoms. Para cualquier cosa original había que ir al cine. Los cines seguían siendo lugares ultra concurridos a medida de que se acababa el milenio, lo que contribuyó una sólida economía cinematográfica que estaba a punto de volverse aún más rentable con la llegada del DVD. A los estudios les costaba solo un par de monedas producir los DVDs, que luego vendían a un precio mucho mayor. El resto era todo ganancia y la gente en esa época compraba DVDs constantemente. La rentabilidad para los estudios era excelente, incluso si una peli no tuvo un gran éxito de taquilla como le pasó increíblemente al Club de la Pelea,
pero que se convirtió en una peli de culto y una de las mejores de la década gracias al DVD. En otras palabras, las películas podían generar grandes ganancias con mayor facilidad. Como dato de color, Netflix se fundó en este año. Pareciera ser que todo pasa en 1999, como una empresa con un sistema de suscripción que mandaba DVDs a tu casa. Por ende, como resultado, había estudios que hacían más películas que nunca y daban saltos creativos riesgosos, sabiendo que de una forma u otra iban a facturar. Entonces los guionistas se la jugaban con cosas nuevas y dando como finalidad productos interesantes. En 1999 solo existían unas cuantas franquicias o ideas cinematográficas probadas. La marvelización estaba a décadas de distancia. Como resultado, los estudios no tuvieron más opción que darle oportunidades a nuevos directores como Paul Thomas Anderson, que hizo la excelente Magnolia, o a los hermanos Wachowski, los creadores de Matrix, o Daniel Mirk del proyecto Blair Witch, o el mismísimo Shyamalan, que le hice un video que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, que por ese entonces era casi un desconocido director con más fracasos que éxitos, pero que explotó con Sexto Sentido. Estos jóvenes cineastas parecieron tomar el tono tenso de la época, un nerviosismo arraigado con el susto del Idosca. Matrix fue una pesadilla tecnodistópica que preocupaba a medida de que Internet empezaba a llegar a todos los hogares de las personas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando la humanidad se conecta a dispositivos digitales? El Club de la Pelea era una fábula sobre cómo alguien podía disociarse completamente de sí mismo en una sociedad cada vez más consumista. O Sexto Sentido sobre un hombre cuya realidad se desenreda al final. Las películas de 1999 parecían estar mirando la forma en que se dirigía la sociedad al entrar a una nueva era, equilibrando la ansiedad y la emoción en el filo de la navaja. Y también con la llegada de Internet empezaron a aparecer los primeros fandoms, que contribuyeron a elevar la percepción de estas pelis como grandes momentos culturales con un revuelo masivo. Gente con deseo desmedido de analizar cada momento de la peli, ya sea el final sobreexplicado del Sexto Sentido o las quejas sobre la aparición de Jar Jar Binks en episodio 1 o la histeria de la gente en Blair Witch. Lo cierto es que fue tan bueno ese año que en la misma semana ibas al cine y te encontrabas con Tres Reyes o Siendo John Malkovich o Vidas al Límite, o cambiaba el mes y te encontrabas con Ojos Bien Cerrados o El Afaire de Thomas Crowe o Belleza Americana. 1999 parecía la intersección de diferentes tipos de cine y un punto de inflexión entre el pasado y el futuro. La atmósfera a fines de los años 90 era similar a los años 70, donde nada era descartado y solo se alentaba a la experimentación. Por ejemplo, 1999 fue probablemente el único año donde un estudio le dio a un director como David Fincher 65 palos para hacer una peli como Fight Club que, perdón si spoileo, en realidad no se trata sobre lucha en absoluto. Además, muchas de las películas más taquilleras de ese año fueron lo más alejado posible de secuelas de superhéroes, adaptaciones de videojuegos o material infantil, que dominan la taquilla actual. Al contrario, las pelis de 1999 vieron a los cineastas lidiar como la ya mencionada ansiedad por el cambio de milenio y la tecnología, la política, el capitalismo y la alineación, pero haciéndolo de manera entretenida para que aún pudieran atraer a las masas. Lo que en Hollywood llaman los 4 cuadrantes, o sea, grupos demográficos confirmados por hombres, mujeres, chicos y viejos. 1999 fue también el año donde el cine no americano empezó a darse a conocer al mundo. Como el cine japonés que empezaba a hacerse famoso con sus clásicos J-Horror como la película Audición, o con Pedro Almodóvar de España que ganaba el Oscar con la película Todo sobre mi madre, o Guy Ritchie que se hacía un nombre en Hollywood con la increíble Juegos, Trampas y 2 Armas Humeantes. El cine alemán también se hacía presente con el peliculón Corre Lola Corre, también fue el año de la última película del gran Stanley Kubrick antes de su muerte. Y también fue un año donde aún no existían las redes sociales. Y sí, ya sé que seguro estás esperando un conteo con las mejores películas de este tremendo año. Por cierto, muy difícil de hacer, pero dejando de lado las taquilleras o las de culto o ganadora de los Oscars. O sea, no voy a incluir a Matrix, al Club de la Pelea, La Momia, Sexto Sentido, Episodio 1, Notting Hill, Blair Witch, Belleza Americana, La Milla Verde, Toy Story y otras, que si no las vieron, bueno, no sé qué están esperando. Spike Jonze debuta como director en este peliculón con guión de Charlie Kaufman, donde un tipo descubre un portal secreto
que lo lleva directamente a la mente del actor John Malkovich, permitiéndole experimentar su vida por 15 minutos antes de ser expulsado, lo que desencadena en una serie de acontecimientos absurdos. Pero la existencia de ese pasadizo se le irá de las manos. Excelente comedia surrealista. Si me apuran un poquito, la mejor de 1999, pero es tan difícil elegir una de este año. Y fue muy galardonada, pero la voy a incluir porque posiblemente entre tantos éxitos comerciales y taquilleros de este año no la hayan visto. Una serie de personajes que conviven en Los Ángeles muestran sus vidas a través de historias paralelas que desembocan en un clímax común. La estructura laberíntica y la grandeza de sus personajes hacen de este un peliculón y la mejor película de Thomas Anderson. Un asesino a sueldo afroamericano en Nueva York vive bajo el estricto código del bullido samurái, al que le rendirá servicio hasta la muerte a un gángster que le salvó la vida en su juventud, hasta que una traición lo ponen como próximo blanco y tiene que usar ese código para defenderse. Ghost Dog no es otro que ni más ni menos que Forest Whitaker, ganador del Oscar en El último rey de Escocia, otro peliculón, un actor que nunca te deja gamba. Sofía Coppola, la hija del gran Francis Ford, se estrenó como directora con la historia de unas jovencitas que crecen en un ambiente opresor que contrasta con la libertina América de los 70s, que tras el suicidio de la menor de las 5 hermanas se encierran en casa generando misterio y fascinación por los chicos del vecindario. Peliculón. Vamos con otra. El testamento cinematográfico de Kubrick nos regaló antes de su muerte uno de los análisis más certeros de la crisis matrimonial y además la posibilidad de ver desnudos a Nicole Kidman y a Tom Cruise antes de que su propio matrimonio se fuera a la mierda. El poder de las imágenes, algunas muy al límite, y sus múltiples lecturas nos dejaron esta joya, además de las historias de su complicado rodaje, típico de Kubrick, con despidos, repetición incesante de tomas, peleas entre Cruise y el director, forman parte de una leyenda que no ha hecho más que crecer hasta el día de hoy. Lo cierto es que antes de morir, Stanley filmó una de las películas más perversas y sugerentes del cine reciente. Esta es una gran película sobre empresas tabacaleras y sus sucias estrategias para llegar al consumidor, la cruda y despiadada historia de una investigación que sorprende a la opinión pública y que encarnan dos bestias frente a frente, Al Pacino y Russell Crowe. La maestría visual y narrativa de este peliculón puesta al servicio de un thriller que corta el aliento y que fue calificado como una obra maestra en el mismo día de estreno. El talentoso señor Ripley son una serie de libros escritos en 1955 por Patricia Highsmith y este es el primero de estos, donde la primera adaptación la hizo el gran Alain Delon en la película llamada A Pleno Sol. En esta adaptación, Matt Damon, en el papel de su vida, encarna a este joven calculador que cree que es mejor ser falso que un don nadie. La oportunidad se le aparece en la puerta cuando lo envían a Italia a buscar a un playboy, pero fascinado por esa vida de lujo, Ripley se infiltra en ese círculo cometiendo mentiras y crímenes. Esta comedia fracasó rotundamente en los cines, pero con el tiempo se volvió imprescindible. Una peli que trata sobre estar sentado en un cubículo con una computadora, sobre impresoras trabadas, sobre el jefe parado con una taza de café dando órdenes absurdas, todo lo que podés reconocer si tu trabajo es de oficina. Y si no lo es, la mirás y te cagás de risa. En Argentina duró apenas una semana en cartel, pero como dije anteriormente en el video, gracias a la llegada del DVD se convirtió en un éxito imperdible. Y si te gustó alguna otra peli de ese año que no está incluida, podés agregarla en los comentarios. Y si no, pueden saludarme que mañana es mi cumpleaños. Chau.